Que Dios bendiga a todos hoy. Compartiré el testimonio de nuestro hermano Joseph, una persona que vivió como ateo durante 40 años antes de encontrar a Dios. En su testimonio, Joseph también afirma haber visto el destino de aquellos que se burlaron de Jesús. Permítanme leerles su carta. Me llamo José y tengo 68 años. A lo largo de mi vida, he experimentado muchas cosas, algunos recuerdos inolvidables y otros, errores imperdonables. Durante 40 años, viví rechazando a Jesús. Nunca en mi vida pensé que acabaría en el infierno. Elijo mis palabras con cuidado porque, incluso ahora, solo recordarlo me agota. Cuando era niña, iba a la iglesia con regularidad, le rezaba a Dios, hacía mis devociones y nunca lo cuestioné. Recuerdo que entonces era muy feliz. Pero hacia los 15 años, decidí empezar a leer las Sagradas Escrituras por mí misma, y después de leerlas, me convencí de que Dios no existía. Cuando llegué a la universidad, formaba parte de un grupo de 3 amigos que pensaban lo mismo, ninguno de nosotros creía en Dios. Un día, mientras hacíamos una barbacoa con este grupo, fuimos demasiado lejos con nuestras bromas. Empezamos a decir cosas insultando directamente a Jesús, riéndonos los unos de los otros. No sé si fue por lo que dijimos o por otra cosa, pero de repente sentí un dolor en el pecho. Lo último que recuerdo es que intentaba agarrarme a la silla. Cuando abrí los ojos, no tenía ni idea de dónde estaba. Mis amigos no estaban, mi compañero tampoco, nada me resultaba familiar. Solo había una atmósfera extraña y opresiva y una oscuridad que me oprimía el pecho. Tal vez parecía de noche, pero todo era tan real que solo alguien que haya pasado por ello puede entenderlo. Antes, cuando alguien me contaba cosas así, me reía. El aire era abrasador, como un horno. Cada vez me costaba más respirar y tenía una sensación de quemazón en la garganta. Era como si cada vez que respiraba, algo ardiente me llenara los pulmones. Vi chimeneas de las que salían llamas azules y criaturas vagas y sombrías que volaban a mi alrededor. Al mirar a mi alrededor, la realidad de este lugar me inquietó aún más. La oscuridad lo rodeaba todo. No había día ni noche, solo un vacío infinito. Gemidos lejanos, gritos ahogados y alaridos impotentes parecían atravesarme. Cada sonido, cada gemido me llenaba de la agonía de estas almas y me arrastraba más profundamente en este océano de remordimiento. Era una especie de remordimiento más allá de las palabras. Mientras caminaba, sentía el suelo bajo mis pies como piedras o brasas ardientes. A cada paso, sentía que mis pies ardían. No quería ir más lejos, pero cada segundo que permanecía inmóvil, un miedo mayor crecía en mi interior. Era como si una voz me susurrara al oído: sigue, profundiza. En mi corazón, sentía un gran peso y, en mi mente, una sensación inquebrantable de que no había salida. Cuanto más profundizaba, empezaba a ver siluetas que se movían a mi alrededor, caras que me resultaban familiares, como gente que solo había visto en la televisión o en los periódicos. Pero no podía distinguir a ninguno por completo. Simplemente estaban allí, varados, perdidos en la oscuridad. Durante un breve instante, miré a algunos de ellos a los ojos y pude ver en sus rostros una expresión de pesar indescriptible, un miedo profundo y una sensación de fatalidad inevitable. No sabía quiénes eran, pero tenía la sensación de que la historia de cada uno de ellos iba detrás de mí. A medida que avanzaba, notaba que esas figuras familiares se acercaban. Era como si estuvieran atrapadas en su propio dolor, retorciéndose de arrepentimiento. Entonces llegaron a mis oídos susurros que resonaban: aquí no hay escapatoria. Cada uno es prisionero de su propio pecado. Aquellas palabras me produjeron un escalofrío y empecé a preguntarme por qué estaba aquí. De repente, una sombra llamó mi atención en la esquina. Había una figura. Al acercarme, pude ver su rostro con más claridad. Conocía a esa persona, era un físico brillante y mundialmente conocido cuyos libros había leído: Stephen Hawking. Las llamas del infierno proyectaban una luz tenue tras ellos, dejando al descubierto que aquí, todo su profundo conocimiento e intelecto carecían de significado. Me sentí atraído hacia ellos, como si tuviera que hablarles. Stephen, susurré despacio. Volvieron la mirada hacia mí. Sus ojos, antes agudos e inteligentes, se habían transformado en una mirada vacía. Con un profundo suspiro, bajaron la cabeza y su voz temblorosa rompió el silencio. Estoy aquí, Joseph. Estoy aquí, y nada de eso importa.
Dediqué toda mi vida a la ciencia, a la lógica. Nunca admití la posibilidad de la existencia de Dios. Siempre me burlé de él porque no podía comprender el propósito de la vida que se me había dado. Elegí el camino más fácil, la rebelión. Veía a Dios como un cuento de hadas, algo para niños. Cuando vine aquí por primera vez, ni siquiera creía que fuera real. Pensaba que era un sueño. Pero escúchame, esto es real, real. Mi rechazo fue mi elección. Parecía una decisión racional, pero aquí, en esta oscuridad, nada es como yo pensaba. Como alguien que había recorrido un camino similar de incredulidad cuando era joven, podía sentir el peso de lo que estoy diciendo. Hawking miró al vacío mientras continuaba, todas esas teorías, todas esas ecuaciones. Realmente intenté dedicar mi vida a algo significativo. Tal vez podría haber sido perdonado, pero siempre elegí el rechazo. Sus palabras resonaron en mi mente, despertando un miedo en mi interior. Me estaban mostrando el final de una vida vivida únicamente en la creencia en la ciencia y el rechazo de lo espiritual. Aquí estaba una persona que se había comprometido con la razón y la lógica, pero que ahora se perdía en una oscuridad vacía, consumida por un profundo remordimiento. Por un momento, el silencio nos rodeó como una cortina espesa y oscura. Hawking se estremeció como si fuera incapaz de expresar plenamente su pesar con palabras. Este es el final, Joseph, susurraron, su voz apenas un suspiro. El lugar final para aquellos que niegan la verdad espiritual. Aquí, ninguna ecuación, ninguna teoría puede salvarte. Solo queda el arrepentimiento. A medida que mis pasos me adentraban, la oscuridad y los gritos de lamento a mi alrededor imponían silencio en mi interior. Al cabo de un rato, otra figura captó mi atención, otro rostro familiar. El legendario vocalista de The Beatles, John Lennon. Tardé un momento en reconocerlos porque su piel tenía un extraño tinte verdoso y no tenían dientes. Toda esa energía carismática y rebelde que solían llevar había desaparecido. Cuando se fijaron en mí, su mirada estaba vacía, como si se hubieran perdido en el fondo de sus propios ojos. Me acerqué a ellos sin decir nada. Levantaron lentamente la cabeza y miraron a su alrededor con ojos vacíos. Con un profundo suspiro, empezaron a hablar, casi como si susurraran para sí mismos. Hubo un tiempo en que nos creíamos dioses. En la cima de la fama, la gente me miraba como si me adorara. Eso nos hacía pensar que éramos más grandes que Dios. Cuando dije que los Beatles eran más populares que Jesús, ya estaba perdido en aquel momento. Ignoré a los que me advertían de que era un camino peligroso. Después de todo, yo era John Lennon. Me creía inmortal. Su voz adquirió un tono lúgubre. Hablaban como si hablaran solos, pero cada palabra resonaba en mí. A los ojos de miles de fans, me sentía como un dios. Con cada mirada, me veía más grande, más fuerte. Pero ahora estoy aquí, Joseph, rodeado de nada. Hizo una pausa, como si cada palabra llevara un gran peso en el alma. Me dejé llevar por esa mirada orgullosa que traía la fama. La gente me miraba con admiración, me aplaudía. Me colocaba en un lugar intocable. Pensé que había ganado todo el amor del mundo, pero la verdad es que nunca pude amar de verdad a nadie. Sus ojos se llenaron de profunda tristeza. Si solo hubiera visto el amor como el regalo que era de Dios, tal vez habría tomado un camino diferente. Pero solo pensaba en mí misma, cegada por el orgullo. José, y ahora, como persona que negó a Dios y lo despreció, estoy aquí en una oscuridad sin fin. Mientras avanzaba, mi espíritu fue arrastrado a un lugar aún más sombrío y aterrador. Mis ojos se posaron en una figura agazapada en un rincón oscuro, que se movía de un modo extraño, ojos afilados y penetrantes y una sonrisa retorcida e inquietante. Ya había investigado antes a esta persona, y estoy seguro de que usted también la reconocería de los periódicos o la televisión. Era Charles Manson. Había una mirada de profunda locura en su rostro. Parecían perdidos en el vacío, consumidos por el dolor y el odio. Sus ojos se movían de un lado a otro y murmuraban para sí mismos con una expresión retorcida en el rostro. Tenían todo el cuerpo cubierto de símbolos y marcas satánicas, no solo dibujadas, sino grabadas en la piel con instrumentos de este lugar. Me acerqué. Tenían la cara magullada y maltratada, y el cuerpo doblado y debilitado como si hubieran sido torturados durante años. Estaban clavados a una cruz,
como Jesús, y su piel ardía y luego se volvía a quemar. El miedo grabado en el rostro de Manson hizo que me quedara inmóvil como un profeta depravado. Se habían erigido en una especie de falso dios, pero ahora se daban cuenta de que su supuesto poder era en realidad su castigo. Cubriéndose la cara con las manos, lanzaron un grito gutural que resonó en el vacío, pero ningún sonido volvió a ellos. Era como si la propia oscuridad se tragara su voz, consumiendo cada parte de su ser. Observándoles, vi el profundo pesar y la impotencia en esta persona que se había pasado la vida manipulando a los demás. Podían haber pensado que podían oír la voz de Dios, pero ahora estaban atrapados en un silencio sin fin donde ningún sonido volvería a llegarles. Mientras me movía entre las otras almas, sentí que había llegado al lugar más oscuro de todos. El calor se hizo más intenso, mi propia piel empezó a arder y a pelarse. Una repentina oleada de miedo intenso se apoderó de mí. Este lugar era más oscuro, más opresivo que cualquier otro. Entonces vi la sombra que tenía ante mí, era una de las figuras más despiadadas de la historia, Adolf Hitler. Había visto antes fotos, documentales y libros sobre él, pero aquí no parecía más que un cascarón, piel y huesos. Su cuerpo estaba cubierto de profundas heridas, como si las llamas del infierno los abrasaran constantemente, para luego congelarlos, y el ciclo seguía y seguía. Estaban arrodillados en el suelo, con las manos sobre la cabeza, temblando y murmurando. Cuando me acerqué, se volvieron para mirarme con una mirada vacía y al borde de la locura. Su antigua actitud orgullosa no aparecía por ninguna parte. En su lugar, había un miedo interminable, desesperación e impotencia. Murmuraban algo para sí mismos, pero sus palabras eran difíciles de entender. Sin embargo, lo que oí me produjo escalofríos. Tonto, susurraban, con voz temblorosa y entrecortada. Por mi culpa murieron millones de personas. Millones de vidas inocentes apagadas. Tanta destrucción. Nada puede borrar estos pecados. Me vi como Dios creando un mundo con mis propias manos, pero ahora estoy atrapado en mi propio infierno. Una y otra vez, afirmé ante mis seres queridos que yo era un dios. El dolor en el rostro de Hitler se hacía eco de cada acto de crueldad que habían cometido contra la humanidad. Aquí estaban condenados a una eternidad de sufrimiento a solas con sus oscuros pensamientos. Todo aquel orgullo, poder y odio, ahora no era más que un eco hueco, el reflejo de sus propios gritos silenciosos. Su rostro se había vuelto pálido, sus ojos me miraban vacíos, como si su propia existencia ya no tuviera sentido aquí. Todo vuelve, añadieron en voz baja. Cada rostro inocente, cada víctima, sus gritos resuenan en mis oídos y los revivo con cada respiración. Esos ojos que me observan, esos inocentes que formaron parte del horror que yo creé, están todos aquí. Ninguno irá a ninguna parte. Cada vez que los veo, aumenta la oscuridad en mi interior. Aquí nada termina, todo vuelve a empezar. Sus palabras resonaban en mi mente, grabándose en mi memoria. Cada vez estaban condenados a revivir los mismos gritos, los mismos remordimientos. Este era su castigo eterno, una persona que había intentado moldear a la humanidad según sus propios ideales era ahora prisionera de su propio infierno. Los miré un momento más, luego bajaron la cabeza y, con un profundo suspiro, se desvanecieron en las sombras. La persona que una vez había infundido terror en los demás estaba ahora sola con su propio miedo. Avancé unos pasos, pero sus palabras llenas de dolor seguían resonando en mi mente. Pronto, aquella sombra se desvaneció, sustituida por una luz blanca, y abrí los ojos. Cuando abrí los ojos, tardé un rato en comprender dónde estaba. La luz brillante que había sobre mí me escocía los ojos y empecé a oír voces a mi alrededor. Mi familia estaba allí, mirándome con profunda preocupación en sus rostros. Debía de llevar mucho tiempo aquí. Una enfermera vino a verme y me explicó que llevaba varios días en coma y que acababa de recobrar el conocimiento. Pero la oscura experiencia por la que había pasado seguía resonando en mi mente, las caras que vi en el infierno, las miradas arrepentidas de Stephen Hawking y John Lennon. Parecía que todo seguía ahí, delante de mí, pero una parte de mí quería creer que aquellas imágenes no eran más que una pesadilla, demasiado absurda para ser real. Me repetía una y otra vez, era solo mi mente jugándome una mala pasada, nada más. Sin embargo, cuanto más intentaba sacudirme lo profundamente que me había afectado esta experiencia, más crecía en mí un sentimiento de inquietud. Con el paso de los días,
Empecé a ver de nuevo aquellas figuras oscuras en mis sueños, a oír aquellos gritos interminables. Cada vez que me acostaba en la cama, sentía como si el calor abrasador del infierno me oprimiera. Un día, un amigo de la familia, Robert, vino a visitarme. Robert era conocido como un cristiano devoto. Yo lo había conocido como una persona de fe toda mi vida, aunque rara vez hablábamos de religión. Robert se sentó a mi lado y me miró con una sonrisa tranquilizadora. Joseph, hemos rezado para que te recuperes, me dijeron. Intenté devolverles la sonrisa, pero no me pareció muy sincera, casi como si pudieran leerme el pensamiento. Robert dijo, puede que lo que te ha pasado sea un mensaje. Quizá Dios te esté llamando, Joseph. Sus palabras me incomodaron en ese momento. Aquellas imágenes volvieron a mí, la oscuridad infinita, los gritos de arrepentimiento y el miedo indescriptible a enfrentarme a mi propio pasado. Pero no quería admitir nada de esto ante Robert. Robert, solo fue una pesadilla. No era real. Solo mi mente me estaba jugando una mala pasada, le dije. Pero en el fondo no estaba tan segura. Mirándome directamente a los ojos, Robert respondió, puede que te cueste admitirlo. Sé que todos huimos de las cosas, pero Dios es misericordioso, Joseph. Si buscas paz, Él te está esperando. Nos sentamos en silencio un rato. Robert leyó un versículo de la Biblia que resonó profundamente en mí, no temas, porque yo estoy contigo. Aquellas palabras dejaron un poderoso eco en mi interior. Intenté negar lo que había pasado, pero algo en mí se sintió atraído por la invitación de Robert. Pasaron los meses y, finalmente, no pude dejar de preguntarme, ¿y si aquellas imágenes eran reales? ¿Y si realmente había recibido una advertencia? Robert siguió visitándome, rezó conmigo y finalmente me invitó a unirme a ellos en la iglesia. En ese momento, me di cuenta de que no tenía otra opción que aceptar. En la iglesia, por primera vez en años, me arrodillé para clamar a Dios. Con profundo pesar y lágrimas, expuse ante Dios todo por lo que había pasado. Fue la oración más sincera de mi vida. En ese momento, sentí la luz de una fe que había negado durante tantos años. Poco a poco, el peso de mi interior comenzó a disiparse, y un nuevo sentimiento de esperanza pareció florecer dentro de mí. Gracias por escucharme.